Hay una frase que en estos días me gustó mucho, ¿no? Y me pareció muy significativa. Y dice, no juzgues a otros porque pecan en forma diferente a la que vos pecás. Muchas veces nos pasa de que nos paramos en un lugar, en una posición en la que tenemos la tendencia a juzgar, a decir, pero ¿cómo puede ser que esta persona haga esto, que se equivoque de esta manera? Y en realidad, lo que estamos haciendo es juzgar, muchas gracias, es juzgar a la persona porque tal vez hace algo que nosotros no hacemos. Tal vez. Pero muy probablemente nosotros nos equivocamos en otra área que tal vez esta persona no se equivoca. Pero es tan fácil caer en esta tentación de juzgar al otro por lo que el otro hace mal y no pararme a pensar que yo también, de alguna manera, me equivoco en otras cosas. Hay un texto ahí en Romanos, capítulo 3, versículo 23, que dice, puesto que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos sabían esto? Todos en algún momento estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Nadie se salva de esto. Nadie puede levantar la mano y decir, no, la verdad que yo soy un tipo extraordinario, soy verdaderamente Simón Templar, soy el santo y nadie puede decir absolutamente nada de mí. No existe esa persona. La palabra de Dios nos aclara, por si vos tenías ese pensamiento, ese concepto tuyo, la palabra de Dios te hace bajar a la tierra, nos hace bajar a la tierra para ser conscientes de que todos hemos pecado en algún momento. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando uno se pone a pensar, se da cuenta y uno mira un poco a su alrededor, estamos inmersos en una cultura, incluso hasta en algunas doctrinas, en donde el ser humano trata de mostrar una faceta de perfección. Tenemos esta tendencia y cuando lo miramos alrededor nuestro, nos damos cuenta que cuántas personas hay con una careta adelante tratando de mostrar lo que verdaderamente no son. Tratando de mostrar solvencia económica, tratando de mostrar tal vez algún tipo de estatus social, tratando de mostrar que son felices cuando tal vez, cuando uno se pone a pensar y a hablar con ellos, se dan cuenta de que verdaderamente no lo son. Pero está esta tendencia de mostrar para afuera que todo está ok, que mi matrimonio está bárbaro. Por ahí llegué discutiendo y peleando en el auto hasta la puerta de la iglesia, pero entramos los dos de la mano con una sonrisa, ¿no? Y con los dientes brillantes. Está esta tendencia a no mostrarme tal cual soy. Ahora, cuando pensamos en esto, incluso en la práctica de una religión, tendemos a caer en este pozo en donde nos unifica a todos. Un pozo en donde creemos que porque venimos los domingos o porque mostramos, mirá que yo me congrego, mi vida está ok. Mirá que yo levanto las manos, mi comunión con el Señor está ok.
Mirá que yo no necesito pasar al frente para que me oren, porque mi vida espiritual está ok. A ver si todavía paso y piensan que estoy en debilidad. A ver si todavía paso y creen que no hago mi devocional. Yo sé que a usted no le pasa, pero por ahí al que está al lado suyo sí, ¿no? Cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que nunca el mensaje de Jesús fue el de las apariencias. Él nunca trató de mostrarnos que teníamos que demostrar a los demás cosas que en realidad no estábamos viviendo. A ver, no se trata tampoco de venir llorando si estás pasando un mal momento, haciendo teatro para que todos los demás giren alrededor tuyo. Creo que uno tiene que poder tener un equilibrio, ¿no? Ahora, la realidad es que no tengo que vender una faceta, una careta que no es lo que yo estoy viviendo en este momento. En un momento, en un relato de la palabra del Señor, nos encontramos con una situación muy particular. El Señor Jesús, en sus últimos días, antes de la crucifixión, fue apresado. Y Pedro, unos momentos antes, le dijo: Señor, yo voy a estar con vos, yo voy a ir hasta el final y si tengo que morir por vos, muero. Y el Señor Jesús le dijo: Pedro, antes que cante el gallo 3 veces, me vas a negar. Antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Ahí está, era así. Se me dio vuelta. Yo los veía que me miraban así, parecía... ¿Viste los perritos cuando miran la comida, que están así, qué sé yo? Y me miraban todos así. Dije, bueno, me debo estar diciendo algo mal. Me vas a negar. Y la realidad es que Pedro le falló a Jesús. Y cuando nosotros pensamos en esto, nos damos cuenta de que Jesús sabía que su discípulo iba a fallar, pero aún así lo amó. Jesús en ningún momento le dijo: no, rajá de acá, Pedro, rajá de acá que vos me vas a negar y sos un trucho y volá de acá, no quiero saber nada con vos. No, todo lo contrario. El Señor, siendo consciente de lo que iba a pasar, conociendo el corazón de Pedro, sabiendo la clase de hombre que él era, sabiendo de que Pedro tenía principios y valores y que se había dispuesto a servir a Dios, seguirlo, ser su discípulo, falló. Y el Señor estaba tratando de prepararlo, porque ese iba a ser un momento crucial en la vida de Pedro. Iba a haber un antes y un después de ese momento en donde Pedro iba a negar a Jesús. Pero yo quiero que vos te quedes con esto. Aún a pesar de que Pedro falló, Jesús lo amó. ¿Y sabes qué? Cuando vos y yo fallamos, tenemos que saber que aún en ese momento el Señor nos ama. Cuando pensamos en Dios, cuando todavía no lo conocemos íntimamente, caemos en la trampa de creer que Dios es un Dios castigador, que Dios es un Dios malo, que Dios está esperando a que vos y yo nos equivoquemos para bajarnos toda la justicia y que nos parta un rayo. El otro día hablaba con una persona que le decía: hola, ¿cómo estás? Bien, pastor, acá estoy. Le digo: bueno, hace rato que no te veo por la iglesia. Dice: no, lo que pasa es que
No estoy yendo porque me he equivocado en algunas decisiones y la verdad que me da vergüenza ir a la iglesia. Le he fallado al Señor y no me siento digna de ir a la casa de Dios. ¿Sabes qué? Ese es un pensamiento que te pone el diablo. Ese es un pensamiento que tiene que ver con esta idea de perfección. La perfección nos impone una presión que dice, si yo no soy perfecto, no puedo estar en la iglesia. Y perdóname que te diga una cosa, pero la iglesia no fue diseñada, pensada y creada para la gente perfecta. La iglesia fue diseñada, fue pensada, concebida para todos aquellos que estábamos cargados y cansados, para todos aquellos que estábamos heridos, para todos aquellos que nos habíamos equivocado en nuestra vida y las heridas nos estaban doliendo demasiado. Cuanto más me equivoco, más necesito de Dios. Cuanto peores decisiones tomo en mi vida, es cuanto más necesito acercarme a Dios. Y la iglesia, la congregación, tiene este objetivo, el de ayudarte, el de acompañarte, el de abrazarte. Si vos tenés el concepto de que la persona que está a tu derecha o a tu izquierda no tiene problemas y es perfecta, mirá, si pudiésemos leer acá en la frente nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros problemas, más de uno aparecería con la frente tapada. Seríamos momias acá adentro, ¿viste? Para que nadie pudiera ver los problemas, las situaciones por las que atravesamos. Así que sacate ese mito, sacate ese pensamiento y lejos de pensar que el que está al lado tuyo es mejor que vos, tenemos que pensar que el que está al lado mío está más necesitado que yo, pero no para yo sentirme mal, sino para yo decir yo puedo ayudarlo. Y él va a pensar, y yo puedo ayudar al que está al lado mío. Y de esta manera, como iglesia, poder levantarnos juntos, sanarnos juntos, fortalecernos juntos, avanzar y caminar. Usted sabe que a mí me gusta esta frase que dice, solo voy más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Esa es la idea del Señor para la iglesia. Por eso, amigo que nos visitas en esta noche, tal vez por primera vez, hermano querido, que hace años que venís a la iglesia, quiero invitarte a que te despojes de toda máscara. No venimos a la iglesia cuando estamos bien. Venimos a la iglesia cuando necesitamos desesperadamente del amor, del milagro de Dios, de la restauración, del perdón. Le decía a esta persona, mirá, lo que me estás diciendo es como si vos me dijeras que cuando estás enfermo te da vergüenza ir al médico porque va a pensar de que no estás bien. Es ilógico. El médico está para ayudarte cuando te sentís enfermo, para diagnosticarte, para tal vez vendar tus heridas. No, me lastimé el brazo, a ver si voy al médico y le mancho el delantal blanco. ¿Cómo voy a ir al doctor? Prefiero morirme desangrado. Es de locos. No, es de locos. Pero espiritualmente pensamos de esa manera. No, ¿cómo voy a ir a la iglesia si mirá las malas decisiones que he tomado? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si conociendo de Cristo me he equivocado? ¿Qué van a pensar de mí que me equivoqué? ¿Qué van a pensar que tomé malas decisiones? Nada, vamos a pensar que sos como cualquiera de nosotros. Por eso estamos acá, porque nos hemos equivocado, porque hemos encontrado en Jesús a alguien que nos ama a pesar de haber fallado.
Alguien que nos mira con amor, sabiendo que somos personas que sufrimos, sabiendo que transitamos con dolor. Por eso yo me resisto al evangelio del todo bien, de toda bendición, de toda prosperidad. Porque es una falacia. En ningún lugar de la palabra vamos a encontrar de que nuestra vida tiene que ser un cuento de hadas. Hermanos queridos, la iglesia fue concebida por Dios para que usted y yo podamos estar orando el uno por el otro, sosteniéndonos, soportándonos en amor. Pero no, me lo tengo que aguantar, lo tengo que soportar a este. No, soportándonos codo a codo. Cuando vos estás débil, yo te tengo. Cuando yo ando mal, vos me sostenés a mí. Esa es la idea del Señor. Por eso yo te animo a que vos puedas transmitir también este mensaje a aquellos que conocés, que no se están congregando y que tienen vergüenza de venir a la iglesia, tal vez ni siquiera por nosotros, sino por el Señor. No, ¿qué va a pensar Dios en este momento? ¿O nunca te pasó que por ahí 1 o 2 días no hiciste tu devocional y ya el tercer día, cuando te diste cuenta, decís, uy, ¿con qué cara le voy a ir a decir al Señor? Aquí me presento. Y seguís sin leer la Biblia y seguís sin orar porque ahora te da vergüenza. ¿A mí solo me pasa? ¿A usted no? Bueno, le cuento de mí entonces. Hermanos, no es así. El hecho de que Jesús haya amado a Pedro le dio esta oportunidad, que cuando Pedro falló, pudo volver fácilmente a la comunión con su maestro. ¿Sabe por qué? Por esa mirada de amor. ¿Se acuerda? Jesús pasaba allí por el patio, se lo llevaban detenido y hubo una mirada de amor para con Pedro. El Señor no lo juzgó. Por otro lado, hubo alguien que también tomó una mala decisión esa misma noche. Y fue Judas. Pero Judas, desesperado por haberle fallado al Señor, a pesar de que el Señor también amó a Judas, a pesar de su error, Judas no le dio tiempo ni siquiera a la mirada del Señor. Desesperado, fue y se quitó la vida. Pero para Judas también había perdón. Para Judas también había amor. Para Judas también había restauración. Cuando pensamos en Pedro, pensamos en un hombre que conocía a Jesús, que vivía con él hacía 3 años. Un hombre que había hecho milagros, un hombre que había caminado por sobre las aguas. No estábamos hablando de uno que recién se acercaba y sin embargo le falló al Señor. Dice la palabra que no solo él le negó 3 veces, sino que también empezó a insultar y a decir cosas. O sea, mire el nivel al que llegó Pedro. Cayó profundamente bajo, siendo conocedor, siendo del grupo pequeño de Jesús. Sin embargo, hubo amor y restauración para Pedro. Sin embargo, la vida de Pedro, a causa del amor de Jesús, hizo de que él pueda alcanzar los objetivos que el Señor había trazado para él. Por eso, hermanos queridos, el hecho de que nosotros vivamos bajo la presión de la perfección es lo que hace más fácil que aceptemos el perdón de Dios. Tenemos que escapar de los parámetros sociales. Tenemos que huir de aquellos que quieren levantar el dedo. Porque de una u otra manera lo único que hacen es tratar de separarnos del amor de Dios. A ver si me ayudas, Martín. Yo
algunas frases quise anotarlas para que usted las pueda ver y pueda retener el concepto, ¿no? No tenemos que mostrar lo que no somos. No tenemos que vivir para demostrarle nada a nadie de los que nos rodean. Dice Timoteo que nosotros nos tenemos que presentar como obreros aprobados. ¿Ante quién? Ante el Señor. El resto, que piense lo que quiera. Cuando yo estoy aprobado delante del Señor, voy a amar a mis hermanos. Voy a tratar a todos con respeto, voy a ser cuidadoso, voy a anteponer al que está al lado mío. Ahí voy a ser obrero aprobado por Dios. El Señor me va a poner me gusta en mi Facebook, ¿vio? Porque va a leer mi historia y Él va a estar de acuerdo. La próxima. Salmo 32, 1. Dice la palabra del Señor. Esta palabra me encantó. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Te puedo hacer esta pregunta en esta noche? ¿Tu transgresión, tu pecado, ha sido perdonado? Tu error. ¿Sabes lo que significa pecado? Pecado significa errar al blanco. ¿Sí? ¿Vio como con los dardos que está ahí el círculo concéntrico y nosotros tenemos que darle en el centro? Bueno, cuando uno, en lugar de pegarle al tablero, le pega a la pared o le pega a alguno que está mirando ahí al costado, ahí le está errando al blanco. Y errarle al blanco significa no hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Eso es pecar. Cuando yo miento, estoy pecando porque le estoy errando al blanco, porque Dios me pide que no mienta, que hable con la verdad, que no engañe a nadie. Y cuando yo pienso en el significado de este texto no está hablando de una persona que nunca pecó. Este texto no está hablando de aquel que nunca se equivocó. Todo lo contrario, este texto está diciendo, muy feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Qué bueno aquel que se equivocó, pero no exaltando el error, sino exaltando el hecho de que ha sido perdonado. Exaltando el hecho de que su pecado ha sido cubierto. Porque Dios te protege, ¿viste? Dios no quiere que salgas en el diario. Dios quiere cubrir tu pecado para cuidarte, para perdonarte, para restaurarte. Lejos de querer exponer y contarle a todo el mundo, mirá, Roberto se equivocó, Roberto hizo esto. El Señor quiere cubrirte, pero porque te ama, porque nos ama de todo corazón. La persona a la que hace referencia este texto del Salmo 32:1 es la persona que ha reconocido su error. Qué importante es que vos y yo reconozcamos que nos equivocamos, que hacemos cosas que a Dios no le agradan. Si yo no reconozco mi error, que es el primer paso, no voy a poder entrar en esta bienaventuranza que leíamos recién. La persona a la que hace referencia Salmos es aquella que se ha presentado delante de Dios luego de haber reconocido su error. Luego que se dio cuenta que lo que hacía estaba mal, fue ante la presencia de Dios y en tercer lugar lo que hizo fue decirle a Dios, necesito tu perdón porque solo no puedo. Estos son los 3 puntos que yo necesito cumplir para poder entrar en lo que decía Salmos 32:1. La persona
que su transgresión ha sido perdonada, ha sido aquella que reconoció su error, ha sido aquella que se presentó delante de Dios y ha sido aquella que después le dijo al Señor, necesito tu perdón porque solo no puedo. Martín, esa es la persona que disfrutará de los beneficios de ser perdonado. ¿Cuántos saben de que hay beneficios del perdón? ¿Sabía usted? Mire, lejos de que el Señor te empiece a acusar con el dedo, lejos de que el Señor te empiece a decir, ¿te la mandaste? Yo a veces tengo que perseguir a mi hija más chiquita porque se manda alguna macana y ella sabe que cuando la persigo, Dios no nos anda correteando por ahí para hacernos chachás en la colita. Dios nos está buscando porque Él quiere restaurarnos. Esto no quiere decir de que el pecado no tenga consecuencias, pero no metamos a Dios en esto. Las consecuencias del pecado las tengo que asumir, porque de la misma manera que tomé las decisiones, tengo que recibir junto con esta decisión la consecuencia de mi error, ¿no? Si yo me pongo a jugar con una cuchilla afilada y le empiezo a pegar así a la mano y me corto un dedo, no le puedo echar la culpa a Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Eso es consecuencia de mi mala decisión, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo entiendo de que Dios, al reconocer mi error, al acercarme a su presencia y al decirle al Señor, necesito tu perdón, Él me va a perdonar y va a empezar a restaurarme. Pero me tengo que hacer cargo de las consecuencias de mis errores. ¿Amén? No nos gusta hacernos cargo, ¿no? Estaría bueno que las consecuencias desaparecieran cuando pedimos perdón. Pero ¿sabe qué? El otro día tuve la oportunidad, la verdad que para mí fue un privilegio, de poder estar en el Penal 4. Y hubo bautismos. Allí adentro está el pastor Villegas, que tiene una congregación hermosa. Y se bautizaron 5 personas que están allí presas, que están cumpliendo condena. Y a pesar de que aceptaron a Cristo, y a pesar de que se bautizaron, que tuvimos una reunión hermosa, no es que el juez dijo, ¿le pidieron perdón a Jesús? Listo. Como Él les perdona sus pecados, salgan, chicos, váyanse en libertad. No, tienen que terminar de cumplir la condena. Y ellos lo tienen bien en claro. Pero ya no están más ahí adentro sintiéndose mal, culpables, sino que Cristo ya les dio libertad. Pero es una libertad que viene de adentro para afuera y no una libertad que viene del entorno hacia adentro. ¿Me entiende? Por eso para mí fue un privilegio haber compartido ese momento. La próxima, por favor. Hay un principio que me gustaría que te puedas grabar en tu corazón. Y este principio dice que obedecer a Jesús es la puerta para tu milagro, para tu libertad y para tu sanidad. Dice la palabra del Señor allí en Juan capítulo 2. Dice del versículo 1 en adelante, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. La mamá de Jesús estaba allí. También habían invitado a Jesús y sus seguidores a la boda. Cuando se acabó el vino, la mamá de Jesús le dijo a Jesús, Jesús, ya no tienen más vino. Y Jesús le dijo, mamá, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Yo soy invitado. Dice, y aparte todavía no ha llegado mi tiempo. Se ve que María, como buena mamá, como buena mujer, ella ya sabía que Jesús estaba preparado. Ella ya sabía que ya era el tiempo de que Jesús comenzara su ministerio. Entonces, después de que Jesús le dijo, mamá, por favor. María se fue tranquila, silbando bajito, se acercó a los mozos y le dijo, hagan
todo, le dice en el versículo 5, hagan todo lo que Él les diga. No voy a seguir leyendo la historia, te cuento el final. Jesús le pide que llenen unos cántaros con mucha agua y Él transforma esa agua en vino. Y no en cualquier vino, en el mejor vino. Pero yo me quiero quedar con esto que le dijo María, la madre de Jesús, a los mozos. Hagan todo lo que Él les diga. ¿Saben por qué María les dijo esto? Porque si los mozos obedecían a Jesús, iban a ver un milagro. Si los mozos obedecían a Jesús, lo que se iba a transformar en un lamento a causa de la falta de vino, en la tradición judía, celebraciones que duraban una semana, se quedaban sin vino a la mitad de la fiesta, se acababa la fiesta, ¿no? Imagínense, le quedaban 2 o 3 días por delante y de repente ya no había más vino, se te iban todos, te iban a empezar a criticar, era un desastre. A causa de la obediencia, lo que parecía un final triste, terminó siendo un final feliz. Porque el maestresala dice, pero ¿cómo? ¿Dejaron el mejor vino para el final? Cuando la costumbre es que el mejor vino vaya al principio y ya cuando están un poco escabiados los invitados, le damos el sumuba en tetra, digamos, ¿no? Le damos lo más... Hermanos, obedecer a Jesús es la puerta de tu milagro. Es la puerta para tu libertad. Y es la puerta para tu sanidad. Por eso cuando el Señor nos anima, nos insta a ir a Él, a pedirle perdón, a arrepentirnos sabiendo de que Él nos quiere ayudar porque nos ama, obedecer a Jesús es lo mejor que podés hacer. Y en esto yo quiero terminar entendiendo el verdadero significado de la Navidad. Por eso la Navidad es tan significativa, porque es el nacimiento de este Jesús que te quiere perdonar tus pecados. Porque la Navidad es el reconocimiento a la venida al mundo de aquel que transformó nuestra historia. De aquel al cual, si nosotros obedecemos, no solo vamos a obtener el milagro que estamos necesitando, sino que vamos a obtener libertad y vamos a obtener sanidad y vida eterna. Por eso yo quiero animarte en esta noche a que vos y yo podamos abrir nuestro corazón al Señor. Que vos en esta noche puedas no dejar pasar el tiempo. No permitas que se te escape este momento como si fuera agua entre los dedos, sin haber reconocido a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Mirá, verdaderamente no dejes para mañana la decisión que tenés que tomar hoy. Y esta decisión es reconocer que te equivocaste, que tomaste decisiones que no te llevaron por un buen camino. Acercarte a Jesús. Y yo creo que el hecho de que estés acá es indicador de que tenés ese anhelo, ese deseo de buscar a Dios, de relacionarte con Él. Mirá, yo no sé cómo llegaste en esta noche hasta este lugar. Si viniste solo, viniste porque te invitaron, no sé. Pero lo que yo sí sé es que no estás de casualidad.
no es que fue una coincidencia. Dios te trajo hasta este lugar con un propósito. Y ese propósito es restaurar tu vida. Ese propósito es perdonarte. Ese propósito es abrazarte. Ese propósito es contenerte. Porque Él te ama. Porque Él se preocupa por vos. Porque Él no está molesto por lo que hiciste. Él se siente triste porque no puede tener una relación íntima, cercana con vos. Por eso me gustaría que podamos tomar unos instantes. Te invito a cerrar tus ojos allí donde estás, a inclinar tu rostro. Y si vos sentís que verdaderamente te identificás con esta palabra y vos querés pedirle perdón a Dios, vos querés reconocer tu error, querés acercarte a Él y pedirle que Él limpie tu vida, restaure tu corazón, yo quiero guiarte con una oración sencilla. Una oración sencilla que no tiene nada de mágico, pero que tal vez en este momento vos ni siquiera sabés cómo decirle al Señor todo lo que sentís. Por eso, si vos querés pedirle perdón al Señor, te pido que hagas esta oración conmigo. Dice: Dios, reconozco que he pecado contra ti. Y pido que me perdones y me permitas disfrutar de una relación contigo. Gracias por tu perdón, por amarme a pesar de mis errores. En el nombre de Jesús. Amén.